Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr. ¿Cómo vamos a meter al ratón a cuidar el queso? Al presidente no le gusta, lo trata de chop suey. Ay, por favor, llamen a sus compañeros, están tomando café o bocadillos, felices de la vida. A mí también me quiere mucho la gente. Cuando están en contra, entonces somos personas que no tenemos necesidades. Cuando están en contra, somos unos corruptos. Qué bueno, voy a tomar café a mi casa tranquila. Parece un espíritu chocarrero, perdón. Esta nueva Asamblea Legislativa, incluyéndome por supuesto, será otra decepción más para la ciudadanía. Delfino.cr presenta Curul en llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Hola queridos suscriptores de Delfino.cr, bienvenidos a un nuevo programa de Curul en Llamas, el podcast semanal donde les comentamos los temas más relevantes e irrelevantes de la Asamblea Legislativa. Les saluda Luis Madrigal desde el 9 de febrero del 2024, como siempre en compañía de... Espero que todas y todos estén muy bien. Los temas para esta semana: vamos a hablar del regreso de Marta Esquivel a la Comisión de Ingreso y Gasto, de la aprobación en segundo debate del proyecto para condicionar la libertad condicional. Sí. Del proyecto sobre libertad condicional y nuestras secciones Pregúntele a Lucho y las mejores y peores ideas de esta semana. Pero empecemos con doña Marta Esquivel. Ustedes recordarán que la señora dijo que no iba a volver a la Asamblea Legislativa hasta que le garantizaran su seguridad al momento de entrar y salir de las comparecencias. El lunes de esta semana, don Rodrigo Arias, el presidente de la Asamblea Legislativa, le envió un oficio a la presidenta de la Caja recordándole que tiene la obligación de asistir cuando así se le solicite y que él le iba a garantizar su seguridad dentro del edificio de la Asamblea Legislativa. Entonces la señora volvió este jueves a seguir hablando sobre el tema de los informes actuariales y sobre su salario, tema que ella pidió que se tocara en el seno de esa comisión cuando estuvo hace 2 semanas, si no me equivoco. Entonces la señora regresó. Siguió absteniéndose de hablar sobre el tema de los informes actuariales por considerar que el hecho está judicializado y que hay un expediente en su contra por ese tema. Y sobre su salario, ella sigue insistiendo en que no se le ha dado un debido proceso, lo cual yo creo que no corresponde en este caso. ¿Lucho? No, como la persona que fue que quemó en aquel entonces a los jerarcas de los gobiernos del PAC por cobrar prohibición cuando no debían. Eso no hay que hacer ningún debido proceso, digamos. Es un cálculo económico que tiene que ser, a ver, ¿cuánto de más se le estuvo pagando todo este tiempo? 1,5 millones. Multiplique eso por la cantidad de meses que los estuvo pagando, que los estuvo recibiendo mal. Correcto. Y ya, luego tiene que cobrar el retroactivo de cargas sociales o quedan ahí saldos a favor. Ese tipo de cosas. Es menos complejo de lo que la señora lo quiere dar a entender. Pero bueno, doña Marta se está excusando en que no ha devuelto la plata porque la Junta Directiva no le ha dicho cuánto es. No le ha dicho cuánto es porque la Junta Directiva hasta ayer estaba desintegrada porque había renunciado Adrián Torrealba y hasta hace poco UCAE realizó la asamblea donde nombraron a su sustituto. Y luego el Consejo de Gobierno tiene que juramentarlo y creo que hasta ayer jueves incorporar las sesiones de Junta Directiva formalmente. Entonces, además de que las sesiones de Junta, a ver, el orden del día de las sesiones de Junta son un absoluto desastre y ahí, al igual que en Corte Plena, no se moderan en los tiempos del uso de la palabra. Entonces a veces ni siquiera pasan del punto 2 de la agenda. Se ponen a hablar y hablar y hablar y hablar y hablar. Es terrible ver esas sesiones. Aquí hay que señalar 2 cosas. Uno, no hay un debido proceso porque, primero que nada, esto no es el que le pagaran de más, no es responsabilidad de Marta Esquivel, porque ese es el Departamento de Recursos Humanos el que tiene que hacer el salario y aplicar la ley según corresponda. No hay derecho de defensa en ese tema. Es competencia del Departamento de Recursos Humanos. Lo que ella se ha hecho es tomar todas las medidas posibles para tratar de evitar ese rebajo de salario.
Correcto. incluyendo hacer una consulta que no tenía sentido al Ministerio de Planificación y Política Económica. Y que de hecho Mideplan le respondió, vea señores, nosotros, ustedes declararon su puesto exclusivo y excluyente, no tenemos nada que ver con eso. Nosotros no somos rectores de ese puesto porque ustedes se lo afirmaron, entonces es decisión de la Junta Directiva. Ahora es cierto, ella no tiene por qué ni cómo devolver la plata hasta que le digan cuánto es. Básicamente. Eso sí, eso está correcto. Entonces, supongo que el Departamento de Recursos Humanos tiene que hacer el cálculo, que como dijo Lucho, no debería ser muy complicado, y dar la orden de que se le cobre o que se le rebaje el salario. Multiplicarlo por 30, más o menos. No sé cuántos meses lleva. No, mentira, todavía no tiene unos años. Son como 20 meses. 20 meses. Pero sí, entonces eso no es responsabilidad de ella. Lo que sí es responsabilidad de ella es seguirse oponiendo a esto, porque ella incluso recusó a 3 de los directivos de la Junta que habían tomado la decisión de hacer esa rebaja de salario. Ahora, ella dijo en la comisión que el salario que esa rebaja ya está en firme. Ella no está de acuerdo. E incluso le dijo a la Asamblea Legislativa que revisaran el salario de la Contralora porque estaba por encima del tope que le dieron a ella. Sí, correcto. Le mandó una carta el 7 de febrero a don Rodrigo Arias. Pero al parecer ese monto sí está correcto, según lo que vimos, ¿no? No sé. Yo no sé, pero el salario de la Contralora sí ya había sido revisado por la Contraloría porque Mideplan les dijo que estaba por encima del tope máximo. Y si no me equivoco, ellos ya habían hecho el ajuste. Que igual estamos hablando como de 100,000 pesos en el caso de la Contralora, no el 1,5 millones que se está echando de más Marta. Sí. Esquivel. Correcto. Pero bueno, claramente hay enemistad entre la Marta y la Contralora por este tema. Entonces ella dice, si a mí me van a seguir tirando por esto, pues revisen también a la señora Contralora, y dijo que es que el tope que le dijeron que le correspondiera como de 5,650,000 y el que tenía Marta era de 5,700,000, una cosa así. Es de 20 veces el 20 veces el salario más bajo de la administración pública. Supongo que es el tope presidencial, ¿no? Correcto también, sí. Exacto. Y bueno, lo otro que pasó es que, bueno, esta vez la señora presidenta ejecutiva no llegó acompañada por agentes de la Unidad Especial de Intervención, sino que le rodearon 8 funcionarios de seguridad. 8 de seguridad de la Asamblea Legislativa se dedicaron a protegerla de los malos periodistas que le quieren hacer preguntas sobre su gestión, lo cual también generó un nuevo berrinche por el exceso de recursos que se le dio para la protección, comillas, de la señora al momento de entrar y salir de la comisión. Y sobre esto le dio un pleito nuevo en el plenario ese día, porque empezaron otra vez los diputados a reclamar de para qué tanta gente, nadie la está agrediendo, a los periodistas hasta les revisan los platos de comida cuando entran a este edificio, cosa que es cierta, valga decir. Entonces, como nadie le va a hacer nada ahí adentro. Confirmo. Ajá. Pero bueno, sobre este tema, justamente sobre el uso de la UEI, la diputada de Liberación Nacional, Paulina Ramírez, hizo lo correcto y fue, en lugar de seguir quejándose nada más del tema, presentó una consulta oficial a la Procuraduría General de la República para que se pronunciara sobre el uso de este cuerpo para proteger a personas que no sean miembros de los supremos poderes. La diputada argumentó que el reglamento extiende lo que la ley dice y que eso no puede ser así por la jerarquía de las normas. Porque recordemos, la ley dice expresamente que solo a miembros de los supremos poderes. El reglamento dice que eso se puede ampliar a otros funcionarios del Poder Ejecutivo cuando haya un informe de la misma UEI que indique que así se requiere, pero en todo caso el reglamento tampoco no le aplica a Marta. Ya eso lo hablamos. En todo caso, como mencionamos la semana pasada, el reglamento no cubre a Marta Esquivel porque ella no es técnicamente una funcionaria del Poder Ejecutivo a pesar de ser nombrada por este. Correcto. La presidenta de una institución autónoma, entonces tiene otro rango. Correcto. Pero eso con lo de Marta, lo que nos dejó fue que regresara a la señora porque nos quedaron sin preguntas. Qué cansado.
pues sí. Y lo peor es que de esta no salió nada, digamos. De esta audiencia no salió nada. Esta vez no creo nada. Más que Sofía Guillén ahora la va a acusar de perjurio y falso testimonio porque, a ver, resulta que doña Marta dice, yo de este tema obviamente me inhibí, ¿verdad? No puedo verlo, el tema es mi salario. Correcto. Así que el que toma las decisiones es el el vicepresidente de Junta. Y resulta y acontece que... ella fue la que dijo que no se incluyera en el tema. No, a ver, es que... Del despacho de ella. A ver, sí, a ver, lo que dice doña Sofía es, usted me mintió porque yo tengo un correo de su secretaria donde manda la agenda y dice que el tema de su salario va en la agenda secreta, ¿verdad? Ahora, para mí eso no significa per se de que la señora haya mentido. O sea, simplemente se está comunicando el orden del día, puede haber habido una coordinación previa o, por otro lado, con el vicepresidente de la Junta. Digamos, que lo haga la secretaria de Marta no significa mayor cosa, o sea, no. Ya extenderlo a ese punto me parece un toque más... Sí, habría que comprobar que la orden directa de meterlo ahí lo dio ella y exacto. Se comprobaría muy fácilmente si el vicepresidente fue el que pidió que se incluyera en ese aspecto del tema y nada más se incluyó así en la agenda. Correcto. Esa coordinación es probablemente posible y toda esa coordinación probablemente se hace desde la Secretaría de la Presidencia, no necesariamente directamente con la Presidencia, porque hay temas que otros, cuando ella se tiene que ir, alguien más tiene que decir que lo incluyan. Pero al final es ella la que termina demandando la agenda ya hecha, entonces obviamente va a salir de ese correo de esa persona, ¿verdad? Pero eso no significa que Marta haya decidido sobre ese tema. Pero bueno. Correcto, sobre eso yo creo que se están hilando más fino de lo necesario. Pero bueno, también es que doña Sofía dice que ya está harta de que Marta le mienta. Correcto. Bueno, Marta también estuvo esta semana, en esta misma comparecencia se habló sobre el tema de que le paguen a la caja, porque el gobierno se sigue negando a pagarle a la caja. Ajá. Los recursos están y Hacienda dice que, a ver, y esto es una verdadera tontera, porque la última vez Nogui Acosta dijo, estamos de acuerdo en un 90% de la deuda. En solo es un 10% lo que está en disputa. Y entonces los montos asignados para pagar, digamos, o para abonar esa deuda son mucho menores a ese 90%. Entonces, aún si se trasladan, digamos, no se estaría pagando el 10% en disputa. Entonces, no tiene sentido atrasar el pago por esa razón. Son puras excusas, diría yo, para no gastar dinero. Porque... sí, de hecho se lo están aplicando también a Coprocom. Coprocom ya acusó al gobierno ante la OCDE. Correcto. Porque recordemos que en el presupuesto ordinario la Asamblea había hecho unas modificaciones para darle recursos adicionales a Coprocom. Y aunque ya están en partidas de Coprocom, o sea, las líneas presupuestarias dicen que esa plata debe ser para Coprocom, Hacienda le dijo, no le voy a transferir esa plata porque esa plata es para pagar deuda. Correcto, y Nogui se sigue escuando lo mismo siempre, el presupuesto es una autorización de gasto, no una obligación de gasto. Sí. En lo cual, pues, lamentablemente sigue teniendo razón porque como estamos en escenarios restrictivos de la regla fiscal, el Ejecutivo tiene discrecionalidad sobre partidas específicas. Correcto. Cuando eso no pasa, sí están en obligación a trasladar lo que la ley les ordena trasladar, como es este caso. Pero bueno, eso con doña Marta. Bueno, y a doña Paulina por presentar la consulta a la Procuraduría en lugar de seguir nada más quejándose del tema. Y esperemos a que la Procuraduría resuelva, que es el procedimiento institucional correcto. Le damos el reconocimiento de congresista de la semana. Sí es. Felicidades a doña Paulina. Siguiente tema. Pasamos al proyecto para condicionar la libertad condicional. Ese nombre es mío, así no se llama el proyecto. Pero bueno, sí. El proyecto es para revocar libertad condicional a detenidos en flagrancia o por investigación judicial. Ya les habíamos mencionado, esto se había aprobado en primer debate la semana pasada, si no me equivoco. Correcto. El texto original tenía problemas de constitucionalidad porque... sí. Permitía que se le quitara el beneficio a cualquier persona que fuera denunciada por cualquier cosa, básicamente. Si usted iba caminando por la calle y un policía lo requisaba, bueno, ya ahí se jodió. Perdía el beneficio. Bueno, el proyecto fue enmendado en el plenario, o sea, fue el mismo plenario que aprobó un texto sustitutivo, si no me equivoco. Correcto. Y ahora lo que dice es que tiene que ser aprendido o detenido en flagrancia. Ajá.
O sea, eso es en la comisión del acto o durante el curso de una investigación judicial, entiéndase bajo solicitud del OIJ. Que a su vez lo hace a solicitud de la fiscalía. Pero sí, Exacto. ahora, ¿qué es lo que va a ocurrir en este caso? Hay Una suspensión del beneficio. Ajá. Doña Gloria Navas votó en contra del proyecto y dijo que el proyecto era potencialmente inconstitucional y de eso siguiendo también doña Ginora Barquero. Porque dice que viola el principio de inocencia, porque se está mandando a la cárcel a una persona, en el caso de las cosas de flagrancia, sin haberse realizado un debido proceso y sin que haya sentencia firme. Yo no coincido del todo con doña Gloria en esto y creo que, o sea, aquí sí tengo que darle un toque de razón a la analogía que que hizo doña María Marta Carballo, que es la impulsora principal de este proyecto, en el sentido de que bajo ese razonamiento, la prisión preventiva también sería violatoria de la Constitución y el principio de inocencia. Correcto. ¿Por qué? Doña Gloria dice que insistió en que esos son temas diferentes, pero a mí me parece que son iguales. La prisión preventiva es preventiva, primero porque se considera que puede haber un riesgo procesal, ¿verdad? Que obedece a la fuga, que obstruya la investigación, etcétera, etcétera. Esas son varias de las condiciones que tienen que analizar. Y es preventiva mientras se investiga. De ahí viene su nombre. Ahora, esta medida es una suspensión preventiva del beneficio. ¿Y en qué consiste? En que es una suspensión no mayor a un mes para que el Instituto Nacional de Criminología le dé al juez de ejecución de la pena un informe en el que señale si las condiciones bajo las que esa persona se le dio el beneficio de ejecución condicional de la pena cambiaron en el sentido de que ya no se recomienda de que tenga el beneficio o si se considera de que aún puede seguirlo teniendo. Entregado ese informe, el juez toma la decisión. Eso sí, el juez sí va a estar obligado a revocar de manera inmediata el beneficio. Uno, cuando la persona la detengan bajo estas dos circunstancias que ya me mencionó, ¿verdad? Eso va a ser obligatorio. Si la persona tiene ejecución condicional y la arrestan, en flagrancia o en investigación judicial, pierden, o sea, se le suspende el beneficio, el juez está obligado a suspenderlo. Ahí se quita toda discrecionalidad del juez. Y también va a perder discrecionalidad del juez en el sentido de que cuando el Instituto de Criminología entrega el informe, si el informe dice esta persona tiene que estar presa, ya no, las condiciones para que ya esté libre condicionalmente no se dan, el juez tiene que también acatar ese informe. Correcto. Ahora, yo tampoco creo que haya un problema de constitucionalidad porque estamos hablando de un beneficio sobre una sentencia ya en firme que tiene ciertas condiciones. Y es duda razonable. Y es en todo caso una suspensión temporal. Correcto. Y ante duda razonable de que se hayan cumplido los requisitos de la libertad condicional que implican no estar en actividad delictiva, pues me parece razonable que se revise ese beneficio que tienen las personas condenadas. Sí, lo otro que tiene el proyecto es que el Poder Judicial va a tener que tener una base de datos accesible para el Juez. Ministerio de Justicia y Paz y para la Fuerza Pública para saber qué personas en tiempo real tienen el beneficio, ¿verdad? Porque a veces pasa que se hacen estos arrestos y se desconoce que esa persona tiene un beneficio y no hay una coordinación o comunicación entre instituciones, entonces esa base de datos va a tener que existir y va a tener que ser accesible para las autoridades policiales, administrativas y judiciales. Correcto. Pero bueno, eso con ese proyecto. El proyecto ya fue firmado por el presidente, entonces... Sí, lo firmaron en conferencia de prensa del miércoles, a donde fue doña María Marta Carballo, de hecho, y pasó un incidente ese día. Después hablamos del incidente. Después hablamos del incidente, ok. Correcto. Pero bueno, pasemos al siguiente tema, que es... Ya llegamos a Pregúntale a Lucho. Estamos veloces hoy. Wow. Agradecemos a todas las personas que nos mandan sus preguntas por Spotify. Recuerden que desde el teléfono celular pueden ahí dejar sus preguntas y comentarios. Empecemos con comentarios y correcciones, porque don Roberto Herrera nos señaló que Lucho no sabe ni de historia ni de geografía, porque la semana pasada mencionamos que don Rodrigo Chávez había aprendido sus tintes dictatoriales de las Filipinas de Duterte, cuando lo correcto es que las aprendió en la Indonesia de Suharto. Al revés, yo dije Indonesia.
No, vos dijiste Filipinas. Bueno, pero ¿cómo se llama esta? Vos dijiste Filipinas, que donde el dictador, o bueno, el líder de... Es un dictador. Era un dictador y ahora su hijo es el que está ahí. Pues sí, pero bueno, fue Sí. electo el autoritario del lugar era Duterte. Lo correcto es que don Rodrigo Chávez no estuvo en Filipinas, sino en Indonesia. No, pero sí estuvo en Filipinas. ¿Sí estuvo en Filipinas? Sí, él fue director de la oficina del Banco Mundial en Filipinas. No, en Indonesia. En Filipinas también. Estoy seguro que no tiene una oficina tan cerca, pero bueno. Sí, un saludo a don Roberto Herrera por la... Bueno, no, sí hubo una corrección. Creo que fue que yo dije Indonesia y cuando era Filipinas. Ese fue la confusión. Porque de hecho nuestra ex compañera y muy querida Trilce Villalobos me escribió unos días antes de que nos escribiera don Roberto también para decirme como, mae, dijiste Indonesia y era Filipinas. Y yo, mae, sí que pelada. Pero sí, revisé después de que Mae me pasó el comentario de... Sí, yo dije Indonesia. Aquí estoy bien leyendo lo que me dijo Trilce. Yo dije la de Duterte de Indonesia. Y es Duterte de Filipinas. Y don Rodrigo también fue director de una oficina del Banco Mundial en Filipinas. Correcto, pero bueno, seguimos. Ahora sí, bueno, don Enrique le agradecemos su comentario, excelente abordaje. No puso apellido, entonces a Enrique. Y al usuario Moragax nos pregunta cuál es la forma más efectiva de presentar ideas a la asamblea como ciudadano, Lucho. Qué complicado. A ver, puedo hablar de mi experiencia, digamos. Solo que yo tengo un plus o una trampa de que soy periodista parlamentario, entonces medio me muevo en ese ambiente, ¿verdad? Pero Porque, por ejemplo, la forma oficial, formal, sería a través de la Oficina de Participación Ciudadana, que en la página web de la Asamblea Legislativa tiene un formulario donde una persona puede presentar su idea y eso podría eventualmente ser acogido por alguno o alguna de los miembros de la Asamblea Legislativa. Porque esas propuestas se mandan periódicamente a los diputados cuando se... Correcto, esa sería la forma, el procedimiento formal como ciudadano independiente. Ahora, un grupo de ciudadanos... El procedimiento formalísimo sería la recolección de firmas para la presentación formal de un proyecto de ley con el procedimiento de iniciativa popular, pero ya todos sabemos lo que pasó con esos proyectos. Lo único que han logrado ser ley después con ese mecanismo ha sido la ley de vida silvestre. La ley de bienestar animal, correcto. Correcto. Y la otra forma es enviárselo al despacho de toda la asamblea, digamos, de cada uno de los congresistas. Y que algunos... Para eso pueden echar mano de que en nuestro proyecto Delfino.0/inclinada asamblea tienen los correos, obviamente tienen los perfiles de los diputados, pero cada perfil tiene su respectivo correo, así que pueden tomarlos de ahí y les mandan a los 57 la idea, y eso por lo general sí es bien recibido. Obviamente más efectiva sería hacer lo que hace Lucho, que es hablar directamente con algún diputado para que él asuma el proyecto. Sí, correcto. Eso sería lo más efectivo como tal, pero todos sabemos no a todo el mundo lo reciben, exacto. Correcto. Pero bueno. Pero en teoría, si es un diputado de su provincia, debería, o en realidad cualquier diputado, porque son nacionales, debería por lo menos darle audiencia y escuchar su idea. Una recomendación para Moragax es redactar el documento con la estructura ya hay un proyecto de ley, porque así yo creo que va a ser más sencillo y más atractivo. Entre menos trabajos tengan que hacer, más probable. Correcto. Entonces, menos trabajos tengan que hacer y más réditos populares les dé, más probable que se acepte, que alguien lo apoye. Sí. Entonces, pónganle nombre al proyecto. Yo no soy partidario de los nombres llamativos a los proyectos de ley. Por ejemplo, siempre me encanta burlarme del proyecto de ley, ¿cómo se llamaba? Vida y Camarón. Vida y Camarón. Vida y Camarón. Era como Mar, Vida y Camarón. Mar, Vida y Camarón, sí. Gran proyecto de doña Marulín. Marulín hace feifa, sí. Correcto. Se archivó ese proyecto. Lamentablemente no tendremos la ley Mar, Vida y Camarón. Claramente. Pero bueno, pónganle un nombre, tal vez no tan llamativo como ese. A ver, lo óptimo es que, a ver, si van a reformar una ley, el proyecto tiene que llamarse Reforma al artículo tal de la ley tal que se publicó el año tal, ¿verdad? Hacen una exposición de motivos, entendiendo de para qué es
A ver, En fin. la idea es, la estructura deseable sería, este es el problema que existe hoy, ¿verdad? Un marco de contexto, y este proyecto pretende solucionarlo mediante un resumen de lo que hace el proyecto. Haciendo X, Y, Z, ajá. Ajá, ya luego hacen el proyecto, ¿verdad? El articulado. Título de nuevo, artículo 1, si es una reforma, reformes el artículo tal de la ley tal para que en adelante se lea sucesivamente así. Correcto. Y ponen, y si es una ley nueva del todo, pues entonces artículo 1, que es si es una ley nueva, primero sería el objeto de la ley, artículo 1, objeto de la ley, y ahí lo hacen de nuevo. Artículo 2, 3, por favor no se olviden del rige a partir de eso, es muy importante. Y a veces los diputados son tan perezosos que se les olvida revisar esas cosas tan elementales. Esto tiene salvaguardas constitucionales, los constituyentes fueron muy inteligentes en prever de que los diputados eran tontos, y que se les iban a olvidar cosas tan básicas como eso, así que hay una cláusula en la Constitución que dice, si la ley no dice a partir de cuándo rige 10 días después de que se publique la Gaceta. 10 días hábiles. Correcto, pero que no se les olvida, porque a veces 10 días puede ser un plazo muy corto y se necesita un plazo mayor. Pero bueno, lo otro, recordar también cuando se formula un proyecto, si es una ley nueva y requiere modificaciones a otras, al final incluir las reformas, derogaciones y demás, así como transitorios en caso que se requiera reglamentar por el Ejecutivo y otras cosas. Pero bueno. Si ya es un proyecto de ese tipo, ya se mete tanto y lo quieren presentar así tan serio, la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea les ayuda. Y estoy seguro que les ayuda porque cuando ellos adoptan proyectos presentados ellos dan ese acompañamiento, le enseñan a la gente cómo hacerlo y consiguen a los diputados que lo adopten. Así que ahí tienen la oficina que... un mecanismo. Un saludo a la gente de la Oficina Popular, de Iniciativa Popular, que por lo general los ignoro, pero aquí ya les estamos ayudando un ratito. Pero bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Esta viene de André y dicen, muchas gracias por el programa. Y un proyecto para proteger los pocos edificios históricos josefinos que quedan debería ir apoyado junto al Consejo Municipal del Cantón Central, ¿o no es necesario, Lucho? Un saludo a André, gracias por la pregunta. A ver, ya tenemos en este país una ley de patrimonio histórico arquitectónico desde 1995, la ley 7555. ¿Cuál es el problema? Yo sé que se están refiriendo a este montón de estructuras arquitectónicas viejitas y bonitas que existían en San José Centro y que han sido demolidas para construir parqueos. ¿Verdad? Todos sabemos que están refiriéndose a esos. ¿Qué es lo que ocurre con esa ley? Que esas estructuras no están protegidas automáticamente, ¿verdad? Tienen que estar declaradas como patrimonio para que tengan la protección de esa ley. ¿Y cómo se declara eso? Mediante un decreto ejecutivo previo estudio formal hecho por el Ministerio de Cultura y Juventud. Entonces, si eso no se presenta, el estudio no se hace y el decreto no se emite. Correcto. Ahora, yo creo que también lo que están preguntando es si puede haber una ley específica que diga, declárense estos edificios como patrimonio. A ver, yo no podría responder eso más que decir lo siguiente, que en el año 2005 la Sala Cuarta anuló una cláusula de esa ley que decía que, ¿cómo explicarlo? Que se podía quitar también, a ver, que una declaratoria por ley se puede quitar por ley. Podía quitarse por decreto. Eso lo establecía la ley. Y la Sala Cuarta anuló eso en el 2005. Por la jerarquía de normas, claramente. Un decreto no puede anular una ley. Correcto. Entonces, habría que ver. Yo creo que sí podría hacerse. O sea, me imagino que sí, pero eso va a ser sería demasiado engorroso, honestamente. Es posible, y además lo que pasa, por ejemplo, con muchos edificios, con la ley actual también, es que en el momento en que se inicia el proceso de declaratoria como patrimonio, no hay medidas cautelares, digamos, que es probablemente el vacío de esa ley. Porque entonces los dueños porque que algo sea declarado patrimonio en realidad es un problema. Porque entonces cualquier renovación, modificación al inmueble se convierte en todo un trámite burocrático casi imposible. Por eso, cuando esto pasa, lo que hacen la mayoría de propietarios es que demolen la estructura antes de que se declare como tal para evitarse ese problema. Ahora, aquí en realidad esto es un tema de
que ni siquiera la ciudadanía, lo voy a decir así, me van a caer, pero así es, ni siquiera la ciudadanía hace su parte. Porque el procedimiento que dice el artículo 7 de la ley es que el propietario ni siquiera es el que tiene que pedir la declaratoria. Cualquier persona, claro, pero en el momento... Espérate, déjame terminar. Cualquier persona va y lo dice, o sea, tal edificio debería ser patrimonio, y se abre el expediente y ya la protección contra demolición y contra cualquier cambio aplica hasta que el expediente esté finalizado. O sea, en el ínterin, inclusive, o sea, antes de que se otorgue, mientras se hace el estudio, el inmueble queda protegido. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que nadie está haciendo el procedimiento, nadie está yendo al Ministerio de Cultura a solicitar que esos inmuebles sean inscritos. Nadie. Claro. Nadie, ¿se entiende? Nadie. Ni siquiera la gente, discúlpeme, que tanto le interesa ese tema, nadie lo está haciendo. Ok. Ahí está, o sea... Probablemente nadie sabe que lo puede hacer. Bueno, ya lo saben aquí, es el artículo 7 de la ley. Cualquier persona puede hacerlo y abierto el expediente ya aplica la prohibición de demoler o cambiar las estructuras hasta que el expediente esté finalizado. Lo que hacen usualmente es demolerlo antes de que a alguien se le ocurra. Sí, entonces, pero ya eso es llorar sobre la leche derramada, ¿verdad? Pero bueno, muchas gracias por la pregunta. Pasemos a la última. No, acá ando. Entonces, entonces, en conciso para responder, yo creo que no hace falta una ley nueva, hay que aplicar la ley que ya existe. Eso es todo. Ok. Y si tiene algún edificio en mente, puede ir a presentar la solicitud ante la oficina. ¿Cuál oficina es esa? Patrimonio Cultural. Patrimonio Nacional. Pueden ir a presentar la solicitud ahí y pasamos a la siguiente pregunta. Y dice, bueno, primero, don Ronald HC nos señala: Lucho, sigan educando al país, gracias. Muchas gracias a usted por escucharnos. ¿Y por qué May eligió el nombre de la sección? Pregunta número 1. Y la número 2 es: ¿por qué la Asamblea no ha quitado al Ejecutivo luego de tanto escándalo y corruptela que se ocupa para eso? La primera pregunta es muy sencilla, porque aquí a Lucho no se le ocurren las cosas, entonces me toca a mí. Correcto. May es el intelectual de las secciones de este podcast. Sí, May es la parte creativa. Exacto. Y la otra pregunta, Lucho, ¿la Asamblea qué potestades tiene para quitar al Ejecutivo? Ninguna. Ese es el problema. Aquí no existe ese procedimiento a menos de que hayan... Tendría que haber una sentencia penal. Tendría que haber sentencia firme para lo cual la Fiscalía le tiene que pedir a la Corte que traslade el expediente a la Asamblea para que se le levante la inmunidad y se haga el proceso ante la Sala Tercera. Esto lo mencionamos la semana pasada, creo. Ajá, y la sentencia de la Sala Tercera sería apelada ante Corte Plena. ¿Cómo se llama el jurado de la Corte? No, tiene un nombre. Tribunal de Corte Plena. Tribunal de Corte Plena. Correcto, no hay lo que existe en otras jurisdicciones de destitución. Sí, porque no hay para Estados Unidos. Para eso tendríamos que ser una república parlamentaria y no la somos. No, pero en Estados Unidos hay impeachment. Sí. Y es presidencial, pero aquí no tenemos esa figura, entonces no existe esa posibilidad de que la Asamblea, ante dudas, haga un juicio político, porque esos son juicios políticos, no juicios judiciales, para la destitución. Eso no existe en nuestra jurisdicción. Entonces, por más escándalos y denuncias, hasta que no haya procedimientos judiciales en firme, no se puede hacer nada, aunque hay uno que se puede declarar al presidente incompetente, pero eso es como que tenga demencia o algo así, me imagino. Ajá, o como que, no sé, muerte cerebral. Seguramente. Y sería oficializar a la vicepresidencia a la primera vicepresidencia como presidente. Correcto. Habría que habría que crear el procedimiento. Eso amerita una reforma constitucional. Y habría una discusión interesante de si eso ya es una norma pétrea, digamos, que ameritaría una constituyente. A mi parecer, ese sería un cambio tan drástico que sí la necesitaría. Y en todo caso, vos sabes que yo no estaría tan de acuerdo. ¿Con esa posibilidad? Porque nos haríamos un Perú 2.0. Sí, a ver, contexto, Perú tiene ¿cuántos años en crisis? ¿De que no dura un gobierno? Yo creo que desde que dejaron de estar en dictadura, honestamente. Jesucristo.
Es ridículo, mae, es ridículo. Lo de Perú es ridículo, pues, con todo el respeto para la gente de Perú, mae. Lo de su sistema político presidencial es francamente ridículo. Al tal punto de que un costarricense ya fue presidente ahí, imagínense. ¿Quién? Y creo que ha sido el único, ha sido el único al que no le hicieron impeachment. Ahorita, ¿cómo es que se llamaba? Sí, es costarricense porque él se casó con una costarricense que era directiva del Banco Central de Costa Rica, de hecho. Ok. Sí. Ya sé. O sea, costarricense por matrimonio. Francisco Sagasti. Jesucristo, se llama. yo sí que no lo tenía. Él fue presidente del 2020 al 2021. Ok, nada más dame un segundo. Un año, imagínense. Sí, no, lo de Perú es ridículo porque pasan haciéndole juicios políticos a los ministros y a los presidentes a cada rato. Han tenido Martín Vizcarra del 2018 al 2020, Manuel Merino, que duró solo en el 2020, Francisco Sagasti 2021. Después de Sagasti estuvo Pedro Castillo, y a Pedro Castillo lo destituyeron por intentar darse un autogolpe de Estado, y ahora está Dina Boluarte, a la que también ya le están haciendo, estoy seguro, juicios políticos, porque la acusan de asesinato deliberado de manifestantes, que además en Perú eso es una cosa muy común, por lo visto, ¿verdad? Porque las condenas que tiene Fujimori son más que todo por masacres de manifestantes, gente contraria a su gobierno, y así van en adelante. O sea, siempre que hay represión de las fuerzas de seguridad del Estado en Perú, terminan matando manifestantes y eso le termina estallando de la frente al presidente y por eso termina siendo destituido. Estaba buscando lo de la asamblea y la destitución del presidente, pero no me acuerdo dónde estaba. ¿Será que me equivoqué? Sí, no, yo creo que sí, debe estar esa cláusula. Seguramente sí debe estar. Lo que a mí me gusta mencionar de ese tema cuando lo tocamos es que nuestra línea de sucesión presidencial es sumamente rara, porque termina con el segundo vicepresidente y de ahí brinca al presidente de la Asamblea Legislativa. Sí. Y bueno, recordemos que para ser presidente de la Asamblea Legislativa hay que cumplir con los mismos requisitos que ser vicepresidente, que es para ser presidente de la República. Y yo creo que por la línea de sucesión del directorio legislativo, esos requisitos casi que se hacen de aplicación directa a todo el directorio. No. No, ¿por qué ya no? lo habíamos discutido. Porque termina con el vicepresidente y de ahí saldría el diputado mayoría. No, porque cuando hay vacancia en la presidenta hay que elegir ese puesto. No, digamos, si algo le pasa a Rodrigo Arias en este momento, doña Gloria Navas asume la presidencia ahí, pero la asamblea tiene que nombrar una nueva presidencia. No es como en el Ejecutivo que la vicepresidencia en vacancia permanente de la presidencia asume automáticamente todo. Y así son todos los puestos del directorio, porque te acordás cuando se murió Rodolfo Peña. ¿Sí? Era el primer secretario y la asamblea tuvo que elegir una nueva secretaría porque el primer prosecretario o segundo, no recuerdo, no podía asumir directamente el puesto vacante de forma permanente, solo en sustituciones temporales. Y ahí fue cuando se eligió a una diputada del PUSC y el directorio estuvo conformado por primera vez por 3 mujeres. Ya. Entonces la sucesión no opera como en el Ejecutivo. Las sucesiones en la Asamblea solo cubren vacantes temporales. Si hay vacante permanente, se tiene que hacer una nueva elección. Ya logré sacar el dato. En Perú, desde el año 2000, desde que finalizó la dictadura en Fujimori, cada presidente dura en promedio, ¿verdad? Porque están los presidentes que han durado una semana. Cada presidente, si acaso, dura 2 años. Correcto. Entonces, imagínate, han tenido 10 presidentes desde el año 2000. Desde el año 2000. Pero bueno, nos estamos desviando del tema. No, pero era para volver al punto de que estoy seguro de que esas mismas situaciones nos pasaría aquí si nosotros entablamos. Sí, es muy probable. Un sistema de ese tipo. Porque además, ¿cuál es el problema que tiene Perú? Que Perú tiene un Congreso súper fraccionado.
Entonces eso deja al presidente de turno con muy poco músculo político, entonces a la más mínima cosa que haga, que no le guste a su coalición, lo abandonan y ya empiezan a meterle juicios políticos. Entonces imagínense aquí en un congreso donde los últimos gobiernos, el oficialismo, lo más que han sacado son 10 diputados. Sí, le pueden pasar por encima en cualquier momento. Así es. Pero bueno, pasemos. Bueno, no, nos quedó una pregunta que nos hicieron, no en Spotify, sino nos escribieron personalmente. Muchas gracias a Diana por su consulta, pero es sobre el tema del proyecto de ferias de la diputada Acuña, el cual todavía no hemos podido estudiar, entonces lo contestaremos la próxima semana. Prometo estudiar el tema. Lucho se comprometió. Le he estado huyendo, ese es el problema. Me confieso, me declaro culpable, le he estado huyendo a ese tema desde que salió. Correcto, pero bueno, ahora sí pasemos a nuestra sección de las mejores y peores ideas de la semana. Empecemos por una propuesta del Ejecutivo que se había anunciado en la conferencia de prensa de la semana anterior, digamos, todavía era enero, el 31 de enero se anunció esta iniciativa que es establecer penas de cárcel a quienes introduzcan teléfonos celulares o dispositivos electrónicos a centros penitenciarios. La pena que se establece es de 2 a 4 años de cárcel y, digamos, esto ahorita no está sancionado con cárcel. Y lo otro es que establece medidas, un agravante que es que si esa persona es funcionaria pública, abogado o alguien que haya tenido permiso expreso del centro penitenciario, o sea, no una visita, sino alguien con autorización para entrar al centro penitenciario es quien hace la introducción, se agrava en 1/3 la pena, lo cual lo deja en 2 años y 8 meses a 5 años y 4 meses, si no me equivoco. Correcto. Y esto nos da paso para hablar del tema que queríamos mencionar, porque este proyecto fue presentado y anunciado por el ministro de Justicia y Paz, don Gerald Campos, quien... Ya tiene el título de ministro mentiroso. No, ese se le puede dar a muchos. Pero no solo anunció esto 10 días antes de que se presentara formalmente, sino que en conferencia de prensa en varias ocasiones y mal interpretado o inducido error o tratar de engañar a la ciudadanía diciendo que sentencias de la Sala Constitucional hacen cosas que no hacen realmente. La primera vez que esto sucedió fue con el tema de las cámaras. ¿Eran cámaras para qué, Lucho? La Sala siempre ha dicho que cuando la Sala recibe denuncias de brutalidad policial durante requisas en los centros policiales, en ese caso usa una inversión de la prueba. Eso significa que el Ministerio de Justicia y Paz tiene que suplir los videos de las cámaras de seguridad para evidenciar de que no hubo brutalidad, digamos. Correcto. Porque si el privado de libertad llega con un ojo morado, está con un ojo morado y moretones por todo lado, sangrando, y dice, esto me lo hizo un oficial de policía penitenciaria, el ministerio es el que tiene que decir, no fui yo, aquí está el video, esto fue quién sabe dónde. Eso se pelearon en un pleito de... Pero tiene que aportar el video. Y resulta, acontece que el Ministerio de Justicia a veces hace requisas y no las graba. Entonces la Sala dice, bueno, si usted no trae el video para desmentir esto, yo tengo que darle la razón a esta persona y tengo que decirle que investigue si eso fue lo que pasó. No es como que da por hecho de que le dieron una paliza, sino que dice, si usted no puede darme el video, entonces investigue si es cierto que estos guardas vapulearon a esta persona. Ajá. Entonces, reiteradamente la Sala le ha dicho, como, tiene que darme los videos de las requisas en estos casos para yo ver de que usted está diciéndome la verdad, ¿verdad? Y él lo que dijo fue que ya no iban a poder hacer requisas. El señor se inventó de que la Sala Cuarta les había prohibido hacer requisas porque todos tenían que tener cámaras y no tenían plata para eso. Exacto. Cuando es mentira, primero que nada, ya se han grabado en ocasiones anteriores, número 1, porque la Sala hasta le dice, le ha dicho, a ver, sí, usted me dio un video, pero la cámara la pusiste apuntando al techo, ahí no estoy viendo nada. Imagínate. De ese tipo de cosas. O sea, y encima, imagínate, vos como un juez, te llega una acusación de brutalidad policial y dice, no, aquí tengo el video no muestra eso, y la cámara está apuntando al techo, ¿qué vas a pensar vos?
¿verdad? Pues, ajá. Exacto, ese tipo de cosas. Pues bueno, entonces la sala en esa ocasión tuvo que decirle, vea señor, yo no le he dicho que no haga requisas, lo que le digo es que Que estoy registre ya- lo que hacen. en caso de que se presente una denuncia de brutalidad policial, usted tiene que presentarme un video para demostrar de que usted no hizo eso, ¿verdad? Ujú. Pero en ningún momento le dije que no hiciera requisas. En todo caso, ya esto viene de hace muchos años atrás, donde se han visto casos iguales, de que si usted no aporta el video, pues el caso le va a salir en su contra, en el sentido de que va a tener que hacer una investigación. A ver, ni siquiera es que la sala dice, mae, sí, usted vapuleó, a usted lo vapuleó un policía penitenciario. Es como, y no, Ministerio de Justicia, habrá una investigación interna y de a ver si esta persona tiene razón. Eso es lo que le dice. Correcto. Ahora, la segunda vez que esto pasó fue cuando salió a decir en conferencia de prensa que la Sala Constitucional le había prohibido despedir a funcionarios. Sí, que metieran drogas o celulares en las cárceles. En general, o sea, que había a funcionarios en general, pero él se estaba refiriendo a sus funcionarios del sistema penitenciario. La sala en esa vez tuvo que salir a aclarar que no fue eso lo que dijo y Y el señor, y la forma de desmentirlo de él fue decirlo, aquí está lo que me dijo el Tribunal de Servicio Civil, y es como... el Tribunal del Servicio Civil no es la Sala Constitucional, Sí. y ciertamente el tribunal malinterpretó una... Una resolución de curso de una acción de inconstitucionalidad. Correcto, eso fue un error del tribunal, digamos. Y esta vez ya fue falta de Ya, comprensión de lectura, el señor... No, yo creo que esto fue, yo creo que es mala fe y a ver, esto le pasa a uno, eso le pasa a él. Yo creo que eso fue que le llegó en el momento que estaba ahí parado al frente, ¿o sabes? Y no y se nada leyó más- el fallo y- completo. Ajá, exactamente. Pero bueno, se paró a decir que la sala le obligaba a otorgarle computadoras a los 18,000 o 15,000 privados de libertad que hay en el país con acceso a Internet, y entonces que eso ponía en riesgo a la ciudadanía porque, primero, que no había recursos, y segundo, que darles acceso a Internet era facilitarles las estafas que se hacen desde los centros penitenciarios. La Cosa sala, cosa que primero nada que nada, que ver. apenas esto sucedió, nos fuimos a leer el fallo porque el señor dictó No, cuál era el... no, espérate, sí, pues es que no, a ver, obviamente revisamos la sentencia, pero lo peor es que la sentencia la mandan ellos, o sea, ellos mismos le dieron a los medios de comunicación el insumo para desmentirlo. Correcto, entonces uno lee la sentencia y la sentencia versa sobre un caso en el cual un privado de libertad decía que no tenía acceso a su expediente completo porque en ese lo caso en dieron- específico Porque se lo dieron en un CD y las computadoras de la cárcel no tenían lector de CD. no se lo dieron en CD, sino que la audiencia estaba grabada en video porque había sido, digamos, la lectura de o sea, el proceso había sido oral. Y entonces, cuando eso pasa, lo que hace el Poder Judicial es que graba las sesiones y le entrega los discos con las grabaciones a las personas, a las partes, digamos. Como él era privado de libertad y no podía ir a pedir el disco y no tenía quien fuera a pedir el disco y nadie le pasaba el disco, él metió el recurso en paro porque él no estaba conforme con lo que su defensa pública, creo, o su abogado personal, alguno de los dos, le estaba diciendo sobre cuál fue El resultado. cuál fue el resultado y qué fue lo que dijeron los jueces cuando lo condenaron. Entonces, la sala lo que dice, y a ver, todo el expediente habla sobre el acceso A un lector de CD y DVD. Exacto, nunca se mencionan porque entonces dice que para darle acceso al expediente completo tiene que ser con acceso a Internet y que eso es un riesgo. Sí, y no solo lo dice él, eso es lo que andan diciendo el montón de troles en redes sociales, que sí, que es que cómo va a acceder al expediente digital si no tiene acceso a Internet. Para eso lo dan en un CD, o sea, yo creo que esta gente en su vida ha estado involucrada en un proceso de cualquier tipo, de Poder Judicial, man. Ahora, Porque es la cosa más básica. Correcto. Ahí hay dos cosas, porque primero sí, es para el expediente completo, primero no requeriría necesariamente Internet. Se puede hacer una conexión directa con el sistema de gestión en línea para que solo se tenga acceso a eso. Y lo otro es que también si se entrega en estos formatos, no hace falta que la computadora ni siquiera tenga posibilidad de conexión a Internet para que las personas puedan acceder al expediente completo. Y ahora, las personas que dicen que si en los privados de libertad tienen prohibido tener celulares y aún así hacen estafas, pues sí, pero y que con una computadora la van a lograr conectar a Internet de alguna forma, tengo que decir que están, ¿cómo se llaman? Están delirando. Están perdidos, exacto, porque nada más al equipo se le quita el dispositivo de conexión. El puerto de Ethernet. El puerto de Ethernet y la tarjeta de Wi-Fi, digamos,
y Que a ver, no hay forma en que se pueda conectar. Que las computadoras de escritorio ni siquiera traen eso. O sea, usted tiene que comprarles por lo general el adaptador para ponerle Wi-Fi. Correcto, y nada más se le quita el puerto de Ethernet y ya no hay forma en que eso de ninguna manera se conecte. Y lo otro es que en la sala, claro, nunca dijimos que era para tienen todos. que dar una computadora a todos. Dijimos, faciliten en este centro penal en específico, porque es un recurso de amparo, no una acción, que se facilite un espacio para que puedan revisar su expediente completo. Entonces, basta con ponerles una computadora sin acceso a internet y Dale ya el expediente en una llave Maya. O sea, si las computadoras de ahí no tienen lector de disco, es que ese es el problema, que lo que el justicia dijo es como, es que sí, nuestras computadoras no tienen lector de disco. Entendible, porque ¿quién carajo usa discos en pleno 2024? Bueno, pero el Poder Judicial sigue repartiendo discos. Sí, pero bueno, el Poder Judicial no es el mejor, ¿cómo decirlo? En términos de actualización informática, me parece a mí. Ya creo que ya podría migrarse a un USB, al menos ya lo hacen así, pero bueno, dale un USB, que eso sí, toda computadora tiene un puerto USB, y que la computadora no tenga red, eso ya es todo lo que necesitas. Pero el Poder Judicial, comentario aparte, el Poder Judicial, desde que se dieron los ciberataques, no acepta llaves mayas por el tema de posibles infecciones. Makes sense también. Ajá, por eso es que todo lo entregan en disco. Pero bueno, ya nos desviamos mucho del tema, estábamos con las propuestas de esta semana. Entonces, esa fue la del cárcel por introducir celulares a centros penitenciarios. Y otra buena propuesta que se presentó esta semana es del diputado Carlos Felipe García del PUS, con el apoyo de doña Vanessa de Paul, y es para que siempre en el tema de seguridad se elimine. A ver, hay una controversia en el Colegio de Profesionales en Criminología porque la Junta Directiva hizo una consulta a la Procuraduría y a raíz de esa consulta decidieron que había un montón de colegiados que no cumplían con el requisito de la carrera porque tenían carreras afines y no la carrera en específico, entonces los echaron a todos del colegio. Qué fuerte. Básicamente los descolegiaron. El proyecto lo que hace es solucionar este problema y en la ley del colegio, recordemos que los colegios profesionales se crean por ley, mete específicamente a estas carreras que fueron expulsadas por la Junta Directiva, que son, dame un segundo y te las leo. ¿Dónde está? Colegio de Profesionales. Estas son investigación criminal, criminalística, administración policial y prevención del delito y de ciencias policiales. O sea, todos temas vinculados con seguridad que el colegio básicamente descolegió. Viene a solucionar este tema puntual, entonces es una buena iniciativa. Y la otra buena iniciativa que vamos a mencionar esta semana tiene que ver con el secretismo salarial, que fue una propuesta de Priscila Vindas del Frente Amplio, y lo que hace es prohibir algo que yo no sabía que era una práctica en este país, y es que los empleadores establecen para sus personas colaboradoras que no pueden comentar con sus colegas cuáles son sus salarios. Sí. Y eso a mí me parece completamente irracional que eso exista en este país y que eso pase. Que no, la gente no puede hablar de sus salarios con sus colegas. Claramente, la razón por la cual esto se establece por parte de las empresas es porque tienen diferencias salariales entre personas que tienen mismas o incluso menores responsabilidades con otras que tienen y reciben más salarios que otras. Entiéndase, léase entre paréntesis la brecha salarial de género. Correcto. Entonces, yo voy a decir que yo me sentí un poco, me ilusioné con el proyecto cuando leí el nombre, porque hace unas semanas que estaba haciendo el reporte internacional, lo que destaqué ese día fue que en Chile habían aprobado en el Congreso una ley que prohíbe, que obliga a la transparencia en las ofertas laborales. Entiéndase que la oferta laboral tiene que decir cuál es el salario que se va a pagar, y prohíbe que en las entrevistas a usted le pregunten cuál es su pretensión salarial. Creo que esto lo hablamos en algún momento, me parece, porque obviamente hay un desbalance de poder en esa negociación, ¿verdad? No es una negociación en todo caso. Entonces en Chile aprobaron que usted tenga que publicar el salario en las ofertas y tiene prohibido preguntarle al pretendiente, pues, cuánto quiere ganar.
lo cual es su pretensión salarial. Yo dije, sí, que dicha, ya van a meter este proyecto aquí en Costa Rica. Y me ilusioné porque al final no era sobre eso. Espero que lo presenten a futuro. Correcto. Y esta semana no hubo algo que podamos calificar como la peor propuesta de la semana. Yo creo que ya el espacio está haciendo un efecto disuasor. No. La resaca electoral del domingo, creo que porque esta semana se presentaron menos proyectos de los que se presentan en promedio en las semanas. Entonces creo que la resaca electoral los tiene poco prolíficos. Esperaremos a ver si hay una mejora en la calidad de los proyectos. Pero bueno, yo creo que ahora sí, esto es todo por esta semana. Sí, sí. Muchas gracias por acompañarnos y nos escuchamos la próxima. Delfino.cr presentó Curul en Llamas, cubriendo y sufriendo la Asamblea Legislativa, porque alguien tiene que hacerlo. Gracias por informarse con Delfino.cr. Ingrese a Delfino.cr/inclinada, suscríbase para disfrutar de todos nuestros servicios con una cuenta Delfino Más. Delfino.cr